Amados hermanos y hermanas, vamos a leer una palabra del Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hasta aquí. En primer lugar, le queremos dar gloria a Dios. Es en parte para eso que venimos a la iglesia. Nunca nos hemos preguntado ¿para qué vamos a la iglesia? O si alguien nos pregunta ¿para qué vas a la iglesia? Claro, la respuesta sería compuesta. Tenemos varias cosas para decir sobre lo que aquí vivimos y sobre lo que aquí recibimos. Pero lo primero es Dios, y glorificar y honrar su santísimo nombre. Eso queremos responder. Y por eso, muchas gracias, gloria a Dios nuestro Padre. Amados hermanos y hermanas de la Fría, es para mí una inmensa alegría y agradezco al apóstol que en este programa él les incluyó y puedo estar aquí por primera vez y seguramente por última. Él me ha dicho que aquí nunca estuvo un apóstol de distrito. No es tampoco lo más importante, ¿eh? No es necesario para alcanzar la salvación conocer un apóstol de distrito y saludarlo. Ustedes tienen un apóstol de distrito, a pesar de que, dado la inmensa área que él posee, los muchos países, se le hace difícil, y en lo que resta de actividad se le hará muy difícil estar en cada lugar. Es imposible. Como seres humanos tenemos limitaciones. Pero lo importante es que ustedes lo tienen, y que el apóstol de distrito Leonard les ama, y que él está preocupado por lo que ustedes aquí en Venezuela están viviendo, igual el ayudante apóstol de distrito John. A veces físicamente ustedes ven al propio apóstol César, no siempre se le hace tan fácil llegar acá. Reitero, somos seres humanos con limitaciones. Lo importante es tenerlos, aunque no siempre los podamos ver. Y ¿saben qué? Meditando sobre eso, sobre que nunca estuvo aquí un apóstol de distrito, pensé en mi niñez. Y yo sé que en el pasado aquí en Venezuela hubo un apóstol que era de origen alemán. Y allá en Uruguay nosotros tuvimos un apóstol de distrito en la época que existía, mire si hará tiempo que el país de donde él venía ya no existe más. En aquel tiempo él era de Checoslovaquia. Ahora ese país se dividió en dos, República Checa y Eslovaquia. El hecho que era también de origen alemán, él hablaba con acento alemán, pero era nuestro apóstol de distrito. Y él sí podía ir una vez por año a mi comunidad. Y voy a contar dos cosas. Sinceramente, quizás porque pasaron muchos años, no me recuerdo una palabra que dijo el apóstol de distrito. Ustedes van a entender un poquito por qué cuando siga contando. Pero desde afuera, que era donde estaba, y eso es lo que voy a contar, cuando el apóstol de distrito Levitus, que se llamaba, él comenzaba el servicio divino, y él comienza como lo hacemos todos los siervos, en el nombre de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo cuando escuchaba a ese hombre, a ese mi apóstol de distrito, empezar el servicio divino, para mí eso ya me llenaba el corazón. No sé por qué. Será la forma
la convicción que él tenía del envío que había recibido, y cuando uno está convencido lo puede transmitir. Seguramente era eso. No me acuerdo de otras palabras, pero cómo me llenaba el corazón cuando el apóstol de distrito me hacía sentir seguro, me hacía sentir, quédate tranquilo, estás en las manos de Dios. Y ese sentimiento, amados hermanos, que yo no lo puedo transmitir mucho en palabras porque no lo puedo explicar, yo les digo lo que sentía, y los sentimientos no siempre se pueden vestir en palabras. Yo deseo que ustedes sientan lo mismo. Tranquila, tranquilo, estás en las manos de Dios. Y lo que sigue no es importante, es anecdótico. Pero para no generar una expectativa, porque dije que lo iba a contar, lo cuento. En aquel tiempo, cuando uno iba a la iglesia y llegaba temprano, se sentaba. Pero si la iglesia se empezaba a completar, a los niños nos sacaban para afuera. Eso no se hace más. De ninguna manera, si el niño llegó temprano, hay que darle el lugar al adulto. El adulto que llegue temprano, lo siento mucho. En aquel tiempo era así. Nosotros llegábamos temprano, pero la iglesia se llenaba porque estaba el apóstol de distrito. En aquel tiempo los sermones demoraban 2 horas y media. No se preocupe que yo no hago sermones de 2 horas y media. Entonces nos sacaban para afuera y nos quedábamos en la pared externa, al lado de las ventanas. Y es ahí donde yo escuchaba cuando él empezaba, pero poco más. Y cuando era la hora de la Santa Cena, entraba y miraba todo. Ustedes saben cómo somos los niños, algunos son más curiosos que otros. Yo era muy curioso. Me gusta conocer, me gusta saber, me gusta mirar. Y yo lo veía al apóstol de distrito sentado al lado del obispo, y para mí era suficiente. Nunca pude saludarlo. Era otro tiempo. Había que estar lejos del apóstol, ¿es cierto? Era otro tiempo. Eso tampoco no es tan importante, ¿cierto? Nosotros podemos llegar al día del Señor y nunca haber saludado a un apóstol de distrito. No es muy importante, pero nosotros somos latinos y nos gusta abrazar y saludar, ¿no es cierto? Yo nunca pude saludarlo. Por eso me gusta saludar a los hermanos. Y bueno, y que cada uno, según reconocimiento, sienta y reciba de Dios lo que necesita y lo que desea, si es que es la voluntad de Dios. Pero reitero, a mí no me hizo mal nunca saludar a un apóstol de distrito. Gracias a Dios que es fiel. No es lo más importante, amados hermanos, no es lo más importante. Y vamos al texto ahora. El Señor salió a predicar por Galilea. Él empezó a hacer milagros. Y muchos se confunden y piensan que entonces si el Señor Jesús hizo milagros, la iglesia cristiana tiene que hacer milagros. Pero en realidad el Señor lo aclaró al final, pero no todos lo entendieron. Mi reino no es de este mundo. Él no vino a curar los males de esta tierra. Él vino a salvar al hombre del pecado. Él no vino para que se acabase la miseria. Él no vino para que se acabase la pobreza. Esa no fue la intención del Señor. El Señor Jesús vino a traer la salvación para el alma. Eso es lo que vino a traer el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es la salvación para el alma, lo que Él ofrece en la iglesia de Cristo y en el camino de redención que es donde nosotros nos encontramos. La salvación para el alma. Él hizo milagros porque Él no era el hijo de un rey. Si acá viniese a la fría el hijo del rey de Inglaterra, ¿ustedes saben lo que sería eso? Es una persona como cualquier otra, pero es el hijo del rey. Y todos irían a escuchar qué es lo que va a decir. Pero si viene otra persona que es el hijo del mecánico, ¿quién va a ir? Jesús era el hijo de 2 personas humildes. ¿Quién lo iba a escuchar? ¿Quién es José? ¿Quién es María? Le preguntarían. ¿Quiénes son esos? De un pueblito chiquito como Belén.
no tenía ni 150 personas. Entonces tenía que llamar la atención y mostrar que él era diferente y empezó a hacer milagros. Y enseguida se dio cuenta de lo que dice el texto, el desamparo de las almas. Esto que dice que vio a las ovejas como ovejas sin pastor, no es porque él miró y se concentró en la miseria, en la pobreza, en las enfermedades. No, miró los corazones. Y ahí vio que ellos tenían necesidad de un pastor y que él sería ese pastor. ¿Y qué hizo el Señor? Envió primero activó él, hizo milagros, curó enfermos, multiplicó panes y peces. Después envió a sus 12 discípulos para enseñar. Después envió a los 70 para enseñar. Y esa, amados hermanos, es la misión del apostolado de Cristo en este tiempo final. El Señor envía a sus apóstoles, el Señor envía a los colaboradores de los apóstoles y el Señor nos envía a nosotros también. Y sobre eso quisiera hablar. Porque a veces pensamos que llevar la salvación o testimoniar de la gracia de Cristo corresponde solamente a los siervos, y en realidad es un envío que nosotros recibimos en el instante mismo que recibimos el santo sellamiento. Hay muchas almas necesitadas en este mundo y también en la eternidad. En esta tierra, amados hermanos, hay personas que hace décadas que viven en campos de refugiados. Décadas. Y nadie hace nada por ellos. O son muy pocos los que hacen algo por ellos. Eso es muy pesado. Hay otras personas que tienen una enfermedad incurable. Eso también es muy pesado. Hay personas que sienten un gran peso en la soledad. Y no es porque vivan solas. Quizás están rodeadas de mucha gente, pero no se sienten amadas. Y su vida es triste y difícil. Eso también pesa mucho. Y están aquellos que sienten que nadie los quiere y que todo el mundo los rechaza, porque son diferentes. Por un motivo o por el otro, son diferentes. Y se sienten discriminados. Y no se sienten amados. Eso también pesa mucho. Y amados hermanos, hay múltiples situaciones como la que ustedes están viviendo también aquí. Y eso también es muy pesado. Y el Señor vino para aliviarnos de ese peso. Pero parecería contradictorio. Para que nos aliviemos del peso de las cargas, de las circunstancias, Él nos pide que llevemos su cruz. Por eso dije, parece contradictorio. El Señor nos quiere aliviar, pero nos dice, toma tu cruz y sígueme. Y ese es el camino a seguir, amados hermanos y hermanas. No quejarse. Es mejor quejarse menos y rogar más. Es mejor confiar y creer que la oración ayuda. Y Dios nos llamó para que nosotros ayudemos. Ahora, ¿cómo podremos transmitirle a ellos que hay un Dios de amor si nosotros no creemos en ese Dios de amor? ¿Cómo podremos transmitirle que hay un Dios que tiene gracia y misericordia y que puede perdonar si yo no lo siento así? Si yo siento que Dios no me comprende, porque quizás no hace lo que yo quiero.
porque quizás lo que quiero en mi oración es imponerle mi voluntad. Le quiero decir a Dios por qué camino Él tiene que andar. Y es al contrario. El Señor es el que nos dice el camino por el que tenemos que andar, amados hermanos. Él quiere ser el pastor de nuestras almas. Y todo aquello que Él obró y sus discípulos son una imagen de lo que Él obra en este tiempo. Las curaciones son la imagen del perdón de los pecados. La multiplicación de los panes y de los peces nos recuerda lo que acontece en la Santa Cena. Y ese es un envío que recibieron los apóstoles, de preparar el pan perfecto, la Santa Cena, de consagrarla y de servirla. Pero nosotros tenemos que ayudar, amados hermanos. Eso es lo que Dios espera. Que no digamos, pero yo estoy tan necesitado. Todos podemos hacer algo. Como yo en mi situación, que apenas me puedo arrastrar, apenas puedo conmigo mismo. No. Dios te ha llamado para servir. Y el servir te va a hacer bien para tu alma en primer lugar. Vayamos a las almas. Ahora quisiera aclarar algo sobre el envío de los apóstoles y sobre nuestro envío como almas. El envío de los apóstoles no incluye que los apóstoles tienen que bautizar y sellar todas las almas de esta tierra y de la eternidad. No. El envío de los apóstoles es bautizar, sellar y guiar los escogidos a la presencia de Dios. Porque Jesucristo no se presentó delante de esas almas como un juez. ¿Por qué no se presentó como un juez? Porque Dios sabía, Jesús sabía que lo que ellos vivían era consecuencia del pecado, que el sufrimiento del ser humano no es como pensaban en aquel tiempo cuando alguien estaba enfermo. Ustedes saben lo que pensaban: este hizo algo, por eso está enfermo. No. El Señor sabía que el sufrimiento proviene del alejamiento, de estar alejado de Dios. Cuando uno está alejado de Dios, sufre. Y el envío de los apóstoles y el envío que todos recibimos es indicar, mostrar a las almas cuál es el camino a Dios, pero sin reproches, ni diciéndole ustedes tienen que cambiar. Ustedes estuvieron mal. No hacer sentir mal a las almas, no. Mostrar el camino que lleva a Dios. Entonces el alma se va a acercar a Dios. Va a llegar a tener comunión con Dios. Y no van a ser más pastores sin alma. Almas sin pastor. Eso, amados hermanos, es la imagen más terrible del desamparo para un alma, no tener un pastor. En algunos lugares, en la antigüedad, pero también ocurre en este tiempo, allí donde se crían ovejas y hay un corral muchas veces de piedra, el pastor se acuesta en la entrada del corral, ahí duerme. Nada entra, nada sale de ese corral sin que el pastor lo sepa o lo autorice. Querido hermano, querida hermana, el pastor de tu alma es el Señor. Nada entra y nada sale de tu vida sin que Dios lo apruebe. Esa tiene que ser nuestra confianza. Nunca Dios va a permitir algo que exceda nuestras fuerzas. Nunca nada va a ocurrir que Dios no lo sepa o lo permita. Nada entra y nada sale de nuestra vida sin el consentimiento divino. Ahora, hagamos nuestra parte. Primero reconozcamos el amor, la gracia de Dios en nuestras vidas
para poder tener potestad de ir a las otras almas. Amados, ustedes no fueron llamados para que todas las almas de la fría se sellen. No, solamente los escogidos. ¿Y quién lo conoce? Solamente Dios. Los escogidos que todavía hay aquí en esta ciudad, ninguno de nosotros los conoce, pero Dios los conoce. Déjate guiar por Dios. Pero no mires a las almas según un criterio humano, porque a veces, no sé, ya a ustedes les ha pasado, yo soy sincero, muchas veces he pensado, y a este le voy a dar testimonio. Mirá cómo es su conducta. Es un mirar humano, ¿no es cierto? Si el Señor hubiera pensado así, Saulo de Tarso nunca hubiera sido apóstol, porque no era precisamente una persona muy buena. Dios mira el corazón. Eso es lo que Dios mira. Para Dios lo importante son los sentimientos. Dios puede entender que muchas veces queremos y no podemos. Y a veces, yo lo digo sinceramente, amados hermanos, vengo a participar del perdón de los pecados y me da vergüenza. Porque digo, pero de nuevo caí en esto. No lo quiero hacer más. Y lo que cuenta para Dios es que nosotros seamos conscientes que absolutamente dependemos de su gracia, pero que si nosotros queremos, Él nos puede ayudar. Y nos va a ayudar. Quien multiplicó los panes y los peces fue el Señor, pero quien los distribuyó fueron los apóstoles. Pero hay un detalle en el que me quisiera detener un poco, y es una pequeña frase, 2 o 3 palabras, pero siempre las siento a esas palabras como muy significativas. Están contenidas en la consagración de las hostias. Cuando dice, el Señor tomó pan y vino, y habiendo dado gracias, el Señor primero agradeció. Y cuando había una multitud para alimentar, miles, y le dijo a los discípulos, aliméntenlos ustedes. Y le dijeron, mirá lo que tenemos. No alcanzaba ni para ellos alcanzaba. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Antes de hacer el milagro, Él rogó a Dios, Él agradeció, pero no le dijo, amado Dios, por favor, mira la multitud que tenemos, ¿no te parece que es poco esto? A veces le reclamamos a Dios, ¿no? Amado Dios, yo tengo niños. Y por ahí es lógico, amados hermanos, que un padre o una madre piense así y ruegue así. No te desesperes. Mi abuelo me contaba, mi abuelo era pastor, y ese hombre me contó cosas cuando yo era niño que no sé, quizá nunca se dio cuenta, no sé si Dios se lo permitirá en la eternidad, lo bien que me hicieron a mí esas palabras. Un día vuelve de testimonio, había ido a visitar a un hermano que vivía solo en una piecita, ahí estaba todo. Y arriba del ropero tenía un pan duro. Y el abuelo me decía, y el hermano Caballero, que era el apellido, dice, cortaba siempre una rodaja de pan y así iba comiéndose pan poco a poco, pero lo hacía con agradecimiento. Mi abuelo volvió admirado de que no encontró quejas en ese hermano. Hermanos, seamos agradecidos, porque habiendo dado gracias, por ahí las cosas pueden cambiar de la mano de Dios, si es que es su voluntad. Pero seamos agradecidos.
Entonces, esta es la palabra que yo deseaba traer para ustedes, amados hermanos. Quizás pudiera seguir hablando una hora más, porque yo siento la alegría de vuestros corazones, que es también mi alegría. Pero lo importante, como he dicho hoy por la mañana en Mérida, es que nosotros nos tomemos una palabra y allá afuera la hagamos. Y muchas cosas van a cambiar si nosotros cambiamos. Porque generalmente queremos que los cambios se originen, pero vos tenés que cambiar, y vos estás haciendo mal esto, y vos lo otro. ¿Y yo? Nos vamos a asombrar que si hacemos el esfuerzo de cambiar, lo cual no es fácil siempre, tenemos que reconocerlo, pero si hacemos el esfuerzo de cambiar, nuestro mundo va a cambiar, nuestro mundo inmediato. Amados hermanos, llega la hora de presentarnos delante de la mesa, donde en primer lugar será ofrecido el perdón para nuestros pecados. Y el ejemplo en todo ha sido nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Él es la referencia. Y Él perdonó lo que a nosotros se nos haría quizá muy difícil perdonar. Él le dijo a Dios, perdonalos porque no saben lo que hacen, y lo estaban matando. Si hay una actitud cristiana destacada, es la del perdón. Perdonar es un acto de misericordia, especialmente cuando a nosotros nos parece que nosotros tenemos la razón. Quizás sí, que la injusticia nosotros fue que la vivimos, quizás sí, pero Dios te está pidiendo para perdonar. Y seguramente nada de lo que nosotros vivamos se va a comparar a lo que sufrió el Señor. Nada. No tiene punto de comparación. Perdonemos. Y quizás también al perdonar muchas cosas van a cambiar. La comunión en la comunidad, la relación entre los hermanos, la relación entre los siervos. Amados hermanos y hermanas, no podemos quedar con cargas del pasado. No podemos seguir mirando para atrás 5, 10, 15, 20 años y decir, yo una vez en la iglesia me hicieron esto. ¿Sabés qué? Quizás tenés razón. Porque como dije en una comunidad en este viaje, a veces los siervos somos medio burros y nos equivocamos. Perdoná. Pero no te quedes en el camino porque hace años cometieron esta injusticia. Tenés razón, fue una equivocación de la iglesia, fue una equivocación del siervo y punto. Es necesario reconocer los errores y tratar de no hacerlo más. Vamos a tratar de que no lo vivas de nuevo, pero vení con nosotros, quédate con nosotros. Si hoy estás aquí, y hermano, ustedes pueden imaginar que yo no lo conozco, la primera vez que vengo a la fría, la primera vez que le veo la cara, y yo no recibí una ficha personal de cada uno. Pero quizás estás acá después de muchos años de no venir a la iglesia. Quédate acá. Este es tu lugar. Y vas a vivir lo que ha sido predicado. El que está en la puerta del corral es el Señor. Y nada va a entrar en tu vida sin que Dios lo permita. Este es el lugar más seguro. Este es el lugar en el cual nuestras almas están siendo preparadas para la venida de Cristo. Pero para poder recibir la gracia tenemos que perdonar, porque lo decimos, perdóname como yo perdono. Es muy claro, no hay lugar a dudas. No queremos esforzar.